Una vez más un privilegio de poder estar aquí y poder compartir en esta ya noche palabra de nuestro Dios, que se encuentra en este caso, en esta oportunidad, en el libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, ahí está. No tan solo oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. Dice su palabra en Santiago 1:19, leemos en el nombre del Señor Jesús: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Sí? Esta palabra, este libro del libro de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, son cartas que no están dirigidas a una iglesia en particular. O sea, las otras cartas que nosotros podemos leer, como la de Corintios, las cartas que van a alguien como Timoteo, todas esas son diferentes, pero estas cartas son más universales, más radicales, como muchas veces se dice, ¿sí? Porque son abiertas, son para la iglesia, digamos, de manera general. Y en este caso, Santiago no se ocupa de la doctrina de una manera muy particular o de algo que él quiera ver, sino va directamente a la parte práctica, digamos, a la parte del habla no de doctrina, sino de ética aquí, y habla mucho sobre lo práctico, digamos, de lo que es la palabra de Dios. Y le habla exclusivamente a nosotros, porque todas estas cartas estaban dirigidas a las iglesias de una manera general. O sea, no era para una persona que tal vez no había escuchado jamás de Dios, sino para personas que iban a la iglesia, formando, digamos, y dando conceptos de cómo hacer, digamos, para que la palabra que nosotros escuchamos, si sea buena, digamos, para nosotros, si la podamos nosotros en nuestro diario vivir, utilizar, digamos. Y acá el texto es verdaderamente bastante claro, ¿sí? Y ahí nos dice justamente ser hacedores de la palabra, más no solamente oidores de la misma. O sea que hay algo que en general muchas personas suelen hacer, y es escuchar, nutrirse, aprender, tenerlo estudiado, pero no hacer nada con eso. Es como si usted fuera al médico, por alguna razón lo mandan a alguien en la casa y dice: tenés que ir al médico, hace muchos años que no vas. Y uno va porque siente algún dolorcito, quiere ocultarlo, pero cuando llega al médico, ya que está ahí, le dice: mira, tengo algo acá. Entonces el médico nos da unos análisis, nosotros nos hacemos esos análisis verdaderamente, vamos luego con los resultados, el médico una vez más nos cobra el bono, y volvemos, digamos, y él nos dice, digamos, nos da sus recomendaciones de qué es lo que nosotros debemos hacer, pero nosotros oímos todo lo que nos dice. Dice: mira, larga la sal porque mira que esto está alto, cuídate de tal o cual cosa, porque alguna cosa no tenés que comer tantos dulces, porque vos fíjate que esto tenés alto acá. O sea, lo único que teníamos bien era el nombre nuestro, digamos, en el análisis. Todo lo demás nos daba mal. Y nos dice que nosotros tenemos que hacer algo con eso. O sea, si el médico nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer algo con aquello que nos está dando, nosotros deberíamos o no hacerle caso a aquello que nos dice. En este caso, Santiago, cuando nos escribe, nos dice algo parecido que el ser humano muchas veces nos puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que nosotros en la vida tal vez lo tomamos de esa manera. Si usted toma un libro de historia, le va a enseñar sobre la historia, le va a contar. Yo suelo leer varios libros, me suelo mirar. Si usted quiere saber qué hace este pastor en el tiempo libre, miro historias de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de algunas cosas. No es demasiado interesante para algunos, pero a mí me interesan algunas historias, algunas cosas que pasan, y saco ejemplos de muchas de esas cosas. ¿Sí? Para instruirme, para saber, para entender, digamos, algunas de las cosas que muchas veces nos pasan en la actualidad, y para conocer algunas cosas que nos suceden en la hora, uno tiene que ver parte de la historia que nos está pasando. Entonces ahora todo eso que yo leo,
todo eso que escucho, todo eso que veo, no me lleva a mí a tomar alguna decisión sobre algo. Simplemente me está llevando y me está trayendo información a mí. Me trae algo que sí me gusta, me sirve, me puede llegar a inspirar para tal o cual cosa, pero no me lleva en sí a la acción de nada. Y es algo muy diferente a lo que hace justamente la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente nos está enseñando algo, no simplemente nos dice, nos da simplemente un pequeño consejo para nuestra vida, como que nos lo da como un médico que está despreocupado en realidad por lo que nosotros en realidad hacemos. Aunque hay muchos médicos que no, que se ocupan mucho de la persona y conocen mucho del paciente. Abundan cada vez menos, pero los hay. Pero en el caso de Dios, Dios es muy diferente, digamos, a eso. Dios verdaderamente está preocupado por nuestras vidas. Y está preocupado tanto que cuando los profetas o aquellas personas que estuvieron y que escribieron esto, y hablábamos en la escuela Nacer, de cómo Dios en tantos años, en 1600 años, a través de muchos autores, 40 autores distintos, formó lo que nosotros conocemos como la Biblia, ¿no? Y cómo se fue uniendo, y cómo la Biblia habla de Jesucristo desde el comienzo de la Biblia, cómo habla hasta el final de Jesucristo, cómo se unió, cómo nos formó, cómo nos hizo. Pero todo ese conocimiento a nosotros nos lleva en realidad, este apóstol nos está diciendo que no seamos simplemente personas que escuchamos sobre algo, pero que no tomamos ningún tipo de decisión sobre esto. O sea, que no vivimos, digamos, el Evangelio. El Evangelio no es un credo para aprender, no es algo que nosotros aprendemos y lo hacemos de manera instantánea, que decimos, bueno, nosotros venimos, estamos, participamos, cantamos, venimos y escuchamos. No, es algo que llevamos primero a nuestra vida, primero a nuestro corazón, primero a nuestro ser. O sea, cuando nos habla la palabra, nos habla a nosotros para que tomemos una acción sobre eso, no para que nos quedemos simplemente con la información. No es como un diccionario, como un periódico que uno puede leerlo. Todavía están los periódicos, es raro verlos. Pero en algunas estaciones de servicio, cuando yo voy, ahí están. Entonces uno los ve, son noticias del día de ayer, de las 7 de la tarde del día de ayer. Hoy los teléfonos nuestros nos mandan las notificaciones, si usted quiere, todo el tiempo, sobre toda página que a usted le interesa, todo el tiempo estamos informados. Y está bien que estemos informados, no está mal. Ahora, la Biblia no está simplemente para informarnos de un Dios, para decirnos que existe un Dios y al cual nosotros venimos y adoramos. Está para comentarnos que ese Dios quiere tener algo contigo. Te ha formado con un propósito y quiere mejorar nuestra vida, que no se conforma simplemente con verte, que hayas creído nada más. Porque esta carta está escrita a personas que no simplemente creyeron y se quedaron en eso, sino que creyeron y en el avanzar en la vida se equivocaron como nosotros, pecaron como nosotros, se equivocaron, se cayeron, se levantaron, se volvieron a caer, pero hubo quien les mande una carta. Esta carta está escrita entre el 45 y el 52 de nuestra era. Y en ese tiempo que está escrita, hacía 20 años que Jesucristo no estaba y que se venía predicando el Evangelio, y se venía hablando. Y en ese tiempo que existían personas, oidores, personas que escuchaban, que sí tenían, como nosotros tenemos, dos oídos para escuchar. Y vieron que al principio de esto habla de escuchar más y de hablar menos, ¿no? Por alguna razón tenemos 2 oídos y una sola boca nosotros, pero nosotros siempre somos de hablar más y de escuchar menos. Pero de todas maneras, la Biblia nos habla mucho de no simplemente saber de algo. O sea, con el conocer, con el saber, pareciera ser que no alcanza. Mire, hablamos, hace un tiempo atrás hablamos de que se acercó un hombre, un fariseo, se acercó a Jesús. Y cuando se acerca, a Jesús le pregunta cuál era el mandamiento principal, qué es lo que Jesús quería enseñar sobre tal o cual cosa. Y Jesús verdaderamente le contesta bien, le dice, mira, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento, le había preguntado por uno, pero Jesús le habla sobre el segundo mandamiento, es parecido, dice, al primero. Sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basa toda la ley y los profetas. Y este hombre se queda maravillado. Y en esa ida y vuelta, escuchen muy atentamente, que hay
entre Jesús y este fariseo, cuando Jesús había tenido ya varios encuentros con personas religiosas de aquel tiempo, le dice algo interesante, le dice, no estás lejos del reino, no estás lejos del camino, estás cerca del camino. Y eso es interesante porque Jesús en muchas otras oportunidades les había dicho a muchos de ellos que estaban verdaderamente mal en el camino, que estaban errados, que eran personas que buscaban el tropiezo de las demás personas, que no buscaban el bien. Y sin embargo con Jesús le dice estas palabras, como que estaba verdaderamente cerca. Ahora escúcheme bien, una cosa es estar cerca, una cosa es ser un espectador y otra es ser un protagonista. No es lo mismo. Este hombre estuvo cerca, ahí cerca. ¿Cuántas veces usted estuvo cerca? No, estuve por subir al avión, compré el boleto, pero bueno, tuve cierto temor y cierto miedo y me dio cosa. Cuando vi la manga, sí, es una manga media complicada para entrar, y yo quiero asegurar que la primera vez que yo me subí a un avión, me agarraba con estas manos, mire hacia el asiento, y miraba y al lado mío habían 2 niños de 9 años y 10, y estaban tranquilos ellos, y yo los miraba y digo, qué envidia, si hay alguna envidia sana, tenía esa envidia yo en ese momento, yo los miraba y digo, esto debe ser normal, este ruido que hace este aparato, este pájaro, debe ser normal. Pero una cosa es estar, casi me subí, casi viajé, casi soy cristiano, casi le dijo Jesús, estás cerca del camino. Pero no estaba en el camino, estaba cerca. Y no es lo mismo estar cerca que estar dentro. No es lo mismo creer que no creer. No es igual. Ahora, usted puede creer y ser un oidor, ser alguien que viene a un espectáculo, alguien que viene a algo, a escuchar. ¿Qué me irá a decir? ¿Qué me irá a decir? Te va a decir lo mismo que si vos lees y verdaderamente tu corazón está de acuerdo con la palabra de Dios. Te va a hablar Dios. Dios nos habla a través de la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, demanda acción de parte de nosotros. Demanda algo de nosotros. Nos dice, vestido, cambiate, cambiá, sé diferente, actúa. O sea, porque nosotros cuando la Biblia nos dice, hermano, perdoná, y nos habla una vez Dios de perdón, escúchame. Y nosotros, en el momento que se lanza esa palabra, decimos, sí, la verdad, tendríamos que perdonar. Pero usted con la mano en el bolsillo dice, pero fue malo lo que me hizo pastor. Sí, no, ya sé que fue malo. A mí también me fue malo y tuve que perdonar. Y usted del otro lado dice, bueno, pero no quiero, porque la amargura y las raíces esas, al ser humano por alguna razón, le gusta tenerlas adentro. Pues decimos, yo soy así a causa de aquello que me pasó. A causa de eso que me hicieron. Vos sabés, le dice usted a la pareja, porque la pareja dice, perdoná, te están hablando a vos, no, a vos también te hablan, pero él tiene que perdonar más que vos. Pero la realidad es que nosotros debemos perdonar. Y Dios nos habla una, nos habla 2, nos habla 3 veces. Y muchas veces nosotros, hermanos, no soltamos, no perdonamos. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que no escuche simplemente. Que no digas, la verdad, qué palabra tuvimos hoy. La verdad me voy lleno de paz. ¿Pero en qué cambiaste? No, pero la palabra estuvo bien. Para muchos de los que estaba ahí, porque yo les conozco las vidas, porque son vecinos míos, compañeros, familiares. Usted conoce cómo vive el otro y cómo lo tocó. Digo, mirá, lloraba, sí. ¿Cambió algo? No, muchas veces no cambiamos. Lloramos, gritamos, pataleamos, levantamos las manos. Pero muchas veces no lo cambiamos. O sea, Dios nos dice perdonar y Dios nos dice perdonar porque hay algo detrás del perdón que usted todavía no sintió. Y que Dios sí lo hace. Dios a ti y a mí nos perdona sin considerar nuestra vida. Cuando nosotros le decimos, Señor, perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Pasa lo que el padre hace cuando viene el hijo, que se había ido y se había alejado y había gastado todo. Y el padre, cuando lo ve venir, se alegra y lo abraza y no lo deja ni terminar de hablar. Y llama al siervo y le dice, ven, mata al cordero, mata al animal más grande, al mejor que tengamos. Habrá fiesta en nuestra casa porque mi hijo que estaba muerto
hoy vive y está aquí con nosotros. Tráeme el anillo, tráeme las sandalias, que eran muestra de dignidad de aquel momento. Vístelo completamente, vamos para la fiesta. ¿Por qué? Porque había perdón detrás de eso. El hijo toma una decisión de volver a la casa de su padre. El padre toma la decisión de perdonar y se producen cosas que nunca se producirían si no hubiera alguien que lo hiciera. Entonces Dios siempre dio el primer paso para con nosotros. Te perdonó a pesar de nuestras acciones. A pesar de que éramos lejos. La Biblia dice que nos amó antes. Él nos amó primero a nosotros. Lo leí ahí afuera ayer. Dios nos amó primero a nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros no queremos considerar esto. Ahí la Biblia habla en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Los espejos, yo en algún momento lo expliqué, pero los espejos en aquel tiempo no eran como los que nosotros conocemos hoy, que está en la cartera de la dama. No sé si hay alguno por acá. Pero los espejos que nosotros tenemos reflejan verdaderamente bien el rostro nuestro. Los espejos de aquel tiempo, solamente los de bronce, muy pulidos, eran los que uno se miraba y verdaderamente expresaba, digamos, lo que era uno. ¿Sí? Entonces un poco el creador de estas palabras habla de que muchas veces la persona se ve a sí mismo y la palabra, ¿sí?, nos llama a hacer algo que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Porque nos es difícil hacerlo. El paso que usted quiere dar, que es difícil, es el mismo que todos tenemos que dar, que nos es difícil. A usted no le es más difícil que a todos los demás. Ahora Dios nunca nos pide algo que nosotros no podamos hacer. Aquel que simplemente cree, le dice, bueno, cree, aprende, escucha, bautízate, haz esto, haz las escuelas nacer, aprende. ¿Por qué? Para aprender de lo que la palabra de Dios nos dice. Aquel que lleva un tiempo más nos habla sobre purificarnos, sobre transformar nuestra vida, sobre ser líderes de aquellos que son compañeros nuestros y que los estamos llevando a los grupos y que están junto con nosotros, que necesitan mucho más que nosotros para ayudarnos. Mutuamente nos pide eso. Pero cuando nos habla, hermanos, de mirarnos al espejo y verdaderamente ver nuestros errores, el cómo somos, es porque Dios nos está llamando a que nosotros podamos ver cuáles son las cosas que tenemos que no es que no nos gustan a nosotros, no le gustan a Dios. ¿Me está escuchando? No es que a usted no le gusta, sino a Dios. Mire, por el año 1850, por ahí, Abraham Lincoln pidió que le hicieran, el presidente que era en ese momento de Estados Unidos, pidió que le hicieran un dibujo con un dibujante muy conocido de aquel tiempo, de él, de su rostro, ¿no? Él se iba a sentar en una silla, iba a estar así y le iban a hacer un dibujo del mismo. Entonces él se sentó, vino el dibujante, imagínese, era el presidente, comenzó a hacer el dibujo y en el momento que él lo empieza a dibujar, ve que el presidente no lo había visto nunca de cerca, tenía una verruga bastante importante en un costado. Y bueno, y él trataba de alguna manera de evitarla. Entonces le dice, mire, señor presidente, no sabía bien cómo decirle, mire, ¿por qué no cambiamos de posición y usted se sienta más mirando como para aquella ventana? Él trataba de cambiarle el perfil. Vio como usted cuando se saca una selfie, que busca sacarse de la mejor manera. Bueno, en este caso el dibujante hacía lo mismo con este Abraham Lincoln. Lo puso ahí en un lado y trataba de alguna manera de retractarlo de la mejor manera. Entonces en un momento Abraham Lincoln se da cuenta y entonces el dibujante le pregunta qué es lo que esperaba él de esa foto. Entonces le dice, bueno, mire, yo quiero salir, le dijo Abraham Lincoln, con la verruga y todo. Hágame como soy. Entonces el dibujante dibujó como era. Nosotros a veces, hermanos, pretendemos mirarnos en la Biblia y que refleje simplemente lo bueno de nosotros. Y está bien, muchas veces queremos subirle, porque en la vida hemos pasado muchas veces por tantas cosas y hemos luchado tanto que nos cuesta muchas veces luchar con algunas cosas que sabemos que están, pero que lo quisiéramos hacer más adelante. Y usted dice, bueno, yo no estoy preparado, ¿verdad? Que no está preparado usted. No, Dios le está pidiendo algo que usted no puede hacer, seguramente. Y yo creo que no, yo creo que Dios justamente le está pidiendo algo que sí puede hacer. Le está hablando de algo que sí verdaderamente uno puede hacer.
podemos verdaderamente mejorar, podemos ser personas verdaderamente distintas, en las cuales nos veamos reflejadas por la palabra de Dios y que eso que nos está diciendo, poder ser nosotros eso que nos está hablando Dios en nosotros. Es por eso que Dios nos habla de pedir ayuda muchas veces, de pedir ayuda a nosotros, a Él, de volvernos a Dios, de poder dejar nuestras cargas en Dios. La primera parte de la reunión que siempre hacemos es para que nosotros podamos conectarnos con ese Dios. Venimos a veces cansados de la semana con muchas malas noticias, muchas cosas que pasan en nosotros, con necesidades diversas y muchas veces no sabemos qué hacer, pero cuando nos encontramos con Dios y Dios algo transforma en nosotros y somos transformados y Dios también sabe cómo hacer para tomar nuestras cargas. Él es bueno en eso, hermanos. Cuando usted ve el libro de Mateo tiene 28 capítulos, pero hasta el capítulo 10 vemos que Jesús le está hablando a su propio pueblo. Usted ve que Él enseña en las sinagogas, que enseña a las personas, que habla al pueblo, pero el pueblo permanentemente lo rechaza, lo echan de la sinagoga, le dicen que es un loco, lo mandan de un lado a otro, o sea, como que no lo toman como el Mesías, no lo toman así. Pero en el capítulo 11, ¿sí?, del libro de Mateo, la situación cambia. Y yo quiero leérsela. En el capítulo 11, Jesús cambia el discurso. O sea, deja de hablarle un poco al pueblo al cual Él vino y Él nació, Él era judío. Deja de hablarle a la gente de su propia sangre y comienza a extender el mensaje a otros. Escuche estas palabras. Versículo 28 del capítulo 11 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí les dice algo: porque mi yugo, mi carga es ligera, no es pesada como los demás, como aquellos fariseos de aquel tiempo que tenían 613 mandamientos y muchos preceptos más, que le hablaban a la gente y la gente no podía con todo eso, le era imposible poder cumplir. Y vino Jesús y les habló y los rechazaban. Ellos esperaban un Mesías. 700 años antes le había dicho ya Isaías, capítulo 52, que iba a venir alguien que iba a traer libertad. Pero ellos esperaban otra cosa. Jesús no daba con esas condiciones que ellos esperaban. No era el Jesús que ellos querían. Entonces Jesús se vuelve a todos. ¿Me escuchó bien? A todos los que en ese momento lo estaban escuchando. Dicen: ahora, venid a mí todos ustedes también, que están cargados, que tienen problemas, que tienen cosas. Y vengan y descansen. Esa, hermano, no es simplemente un consejo de Dios. Es un mandamiento de Dios. Venid, traedme la carga, que yo la puedo llevar. Y tomá esta carga que yo te doy, que es diferente a la que te da el mundo. El mundo te exige, te hace mal, te hace daño, te pone en contra de tu familia, te pone en contra de todo, no sabes cómo seguir. Piensas en cosas tremendas en la vida, no sabes cómo seguir viviendo. El mundo te lleva por caminos en los cuales no sabes cómo poder seguir la vida con algún propósito. No existen muchos propósitos que no sean aquellos que son de toda la vida y que nunca nos llevaron a nada. Y que siempre nosotros por alguna razón lo hicimos con nuestro esfuerzo y logramos algunas cosas en la vida, pero así todo, el hombre se siente vacío. No hay lugar para Dios en muchos corazones. Entonces Jesús te dice: ven a mí, que yo sí sé qué hacer con tus cargas. Sí sé qué hacer con tus cosas, con tu vida. Entonces, hermanos, muchas veces lo que nosotros reflejamos en la vida nos es difícil de poder llevar. Pero sí la Biblia exige una respuesta de parte nuestra. Algo que nosotros vamos a entregar. Algo que nosotros vamos a dar para que se produzca el milagro. O sea, hermanos, la semana pasada hablamos de que para que los milagros estén, algo había previo a eso. Había un muchacho que se acercó con unos peces y unos panes, que dijo, parecía ser poco. Es más, Andrés, que fue el que lo llevó a Jesús,
Le dice, Señor, aquí hay un muchacho que tiene unos peces, hay 15.000 personas aquí en este lugar. ¿Qué es esto para tantos? Tráelos aquí. Y Jesús da gracias. Primero por eso. Primero por eso poco que tiene a la vista. Pero si uno no es agradecido con lo que tiene hoy, con lo que tiene ahora, ¿cómo va a ser agradecido cuando tiene más? Jesús da gracias cuando no había nada. Da gracias cuando no parecía que iba a haber ningún milagro. Pero alguien acercó algo, acercó fe para que eso sucediera. En la vida, hermanos, ustedes y yo muchas veces nos vamos a sentir vacíos. Y vamos a sentir que nada pasa. Pero cuando usted pone algo de fe en Dios, y cuando empieza a verdaderamente hacer lo que la Biblia nos está llamando a hacer, a creer lo que la Biblia nos está diciendo, cree y verás, como dice Juan. Dice, cree y verás. Sí, pero si tú hubieras estado, le dijo María a Jesús, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Capítulo 11 del libro de Juan. Sí. Tú hubieras estado, seguramente no hubiera sucedido esto. No. Espérate, que todavía no terminó el día. Hay cosas en la vida, hermanos, que nosotros debemos esperar, y aunque las situaciones parezcan estar en el peor de los momentos, debemos confiar en Dios, en que Él conoce qué es lo que está pasando. ¿Cómo no nos va a conocer? ¿Cómo no va a querer cambiarnos Dios si nos ha salvado? Si Él ha dado su vida por nosotros. ¿Cómo Dios no va a querer darte aquellos que estamos necesitando? El tema es que los no que Él tiene, muchas veces nosotros no los queremos escuchar. No queremos escuchar, queremos escuchar el sí de Dios nada más. Queremos que se haga conforme a nuestro propósito y no conforme a lo que Él quiere darnos. Y en el tiempo que Él nos lo quiere dar, no lo queremos escuchar. Yo no quisiera decírselo tampoco. ¿Quién lo está diciendo? Ah, no, sí, lo estoy diciendo yo. Yo le quisiera decir, pero es real. Nosotros esperamos cosas en un tiempo en el que todavía no le entregamos nada a Dios para multiplicar. Esperamos de Él muchas cosas que todavía no están. Entonces, hermanos, cuando la Biblia a ti te llama a perdonar, escúchame atentamente, perdona. Aunque no lo sientas. Aunque no sea el momento, nunca lo va a ser. Jamás va a ser el momento de perdonar. Porque en la vida cuando a uno lo hieren, quiere retener el dolor. Es algo que el ser humano hace. Retenemos. Porque de alguna manera es como si hiciéramos algo en contra de aquel que nos hizo daño. Y por otro lado, también nos excusamos nosotros de decir, bueno, si algo me pasó es por eso que yo estoy así. Sacándonos muchas veces las responsabilidades de la vida. Si seamos responsables de lo que Dios nos dio a nosotros. Tomemos de lo que Él nos dio a nosotros. La Biblia dice que no nos dio cosa, ni lucha, ni cosa más grande que nosotros no podamos soportar. O sea que lo que tú tienes en tu vida, lo puedes soportar. Y puedes seguir adelante. Con Dios puedes seguir adelante. Sin Dios es muy difícil de seguir adelante. Sigue adelante con Dios. Créele a Él. Si Él te está diciendo de muchas cosas en tu vida en las que estás ensuciando tu corazón, sal de ahí. Si muchas veces, hermanos, lo primero que Dios nos dice, y esto es lo último que voy a decir hoy, no es muy lindo. Muchas veces lo primero que nos dice Dios es algo difícil de digerir. Abraham estaba bien, hermanos. Abraham tenía dinero, animales, siervos, estaba en un lugar hermoso, ahí, y aparece Dios. Él no tenía a quien dejarle su herencia, y él anhelaba tener hijos. Y Dios le dice, bueno, mira, sal de tu tierra. O sea, lo primero que Dios le dice es salí de donde estás. Sal de ahí, Abraham. No, pero mira que yo estoy cómodo, el tiempo que me llevó estar aquí en esta posición. Dice, Abraham, ¿tú quieres herencia? Sal de ahí. Vamos. Sal, Abraham. Y cuando usted mira, Abraham tuvo que recorrer todo un camino para llegar a un lugar en donde Dios le dice, ya no te vas a llamar ya así. Ya te vas a llamar padre de mucha gente. Así yo te veo, Abraham. ¿Tuvo hijo Abraham rápido o no? Tuvo que esperar. ¿Me escuchó? Esperar. Tuvo que esperar.
Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Para recibir promesa, no para recibir la promesa, para recibir que Dios le dio una promesa para obtener eso, salir de donde estaba. No quedarse en el lugar en donde está. Porque cuando uno muchas veces se queda, uno tiene la vida acomodada, mal o bien, pero la tiene acomodada en donde uno está. Entonces uno necesita hacer cosas que no ha hecho para obtener cosas que nunca obtuvo. Si usted quiere saber qué se siente a las 4 de la mañana, el pastor a las 4 de la mañana siente sueño. Primero, antes de orar, siente sueño. Y después vuelve a sentir sueño un ratito más. Después hace una oración por ustedes y por mí. Pero siempre se siente sueño. Siempre uno está cansado. Siempre uno el día anterior, tuvo una semana, sí, usted y todos tuvieron una semana difícil. Pero justamente porque hay semanas difíciles, es necesario que usted se levante y que haga una oración por su vida y que haga una oración por su familia. Porque las personas que usted tiene al lado necesitan de su oración. Necesitan de un cambio. Cuando usted la vea cambiar, no diga, seguramente debe ser por mi oración. Siga orando. Porque está ayudando a alguien que usted ama a que sea mejor. Puesto de pie, vamos a ir donde está.